Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehmann Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehmann Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss en la voz y adaptación de Raúl Ferrero. Muchas gracias. Hoy estaremos contestando la pregunta número 8, enviada por un oyente que comparte lo siguiente. Cada domingo por la mañana en nuestra iglesia recitamos el Credo de los Apóstoles. Por muchos años escuché al pastor decir: creo en Jesucristo nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo fue Cristo concebido por el Espíritu Santo? Bueno, estoy sorprendido de que esta oyente no haya escuchado a su pastor explicar las grandes verdades contenidas en el Credo de los Apóstoles. La afirmación de que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo es verdaderamente bíblica. Mateo escribió en capítulo 1 y versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La expresión que dice antes que se juntasen significa que aún no habían tenido relaciones sexuales. Entonces tenemos aquí a una virgen embarazada, cuyo embarazo es el resultado de un acto milagroso y sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo. María nunca había tenido contacto físico con ningún hombre. Cuando José escuchó que su esposa estaba embarazada, su primera reacción fue romper el compromiso y suspender la boda. Sin embargo, Dios le dijo a José, en Mateo 1:20, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Este era el cumplimiento directo de la profecía de Isaías 7:14, la cual dice: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, el cual significa Dios con nosotros. Eso lo leemos en Mateo 1:23. Por lo tanto, José aceptó por fe las palabras del mensajero de Dios, no rompió el compromiso y continuó con los planes de la boda. Luego, en Mateo 1:25 leemos: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Antes de que Dios hablara con José, envió un ángel a María diciéndole que concebiría un hijo. Este fue un mensaje alarmante para la Virgen, que de inmediato respondió con la pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Lo podemos leer eso en Lucas 1:34 y 35. Dios había revelado a María y a José que ella concebiría un hijo por un acto sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo. Cada bebé que nace tiene un padre humano, excepto nuestro Señor Jesucristo. Todas las personas deben su existencia a un padre y a una madre. Las referencias de Cristo a su Padre eran siempre hechas respecto a Dios. ¿Por qué? Porque Él fue concebido por el Espíritu Santo y no por un hombre. El nacimiento del Señor no fue el comienzo de su vida, ya que Cristo es eterno, En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1 leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego leemos en el versículo 14: y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Dios, el Hijo Eterno, se hizo hombre, fue por medio de una iniciativa divina. Este es uno de los grandes misterios de nuestra histórica fe cristiana. En 1 de Timoteo 3:16, Pablo escribió: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, fue manifestado en carne. Nosotros los mortales no sabemos, ni mucho menos comprenderemos la encarnación, cómo Dios, siendo espíritu, tomó forma humana sin relación con el proceso natural de engendrar.
Pero sí sabemos, sin embargo, que la concepción milagrosa del Señor Jesucristo, el cual resultó en su nacimiento virginal, es una verdad bíblica y es parte esencial e integral de nuestra histórica fe cristiana. Yo no puedo entenderla por completo, pero sí puedo creer lo que Dios dice, que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Muy bien, continuando ahora con nuestra serie de estudios sobre la primera epístola de Juan, vamos a considerar otras razones más por las cuales esta carta fue escrita. En primera de Juan 5:13 leemos: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hemos visto que la epístola contiene frases y palabras claves que aparecen repetidamente. Algunas de ellas son, por ejemplo, Padre, comunión, pecado, hijitos, nacidos y la palabra anticristo. Ahora, veremos una más de estas palabras que se repiten en el texto. Es el verbo saber. Cerca de los años 70 de la era cristiana, se levantó una secta que decían tener un conocimiento superior al que tenían los cristianos. Se llamaban a sí mismos los gnósticos. Este término se refiere a una persona que dice tener una sabiduría superior a la de una persona normal. Esta secta ganó muchos seguidores, ya que siempre están los crédulos que son rápidos para seguir al hombre que dice saber. El hombre dice estar entre aquellos que saben más. Entonces la gente está deseoso de seguirlo sin importar si es falso o auténtico. Ahora, un hombre puede decir que sabe algo y estar en lo correcto. Sin embargo, cuando alguien dice que sabe que nunca hubo un diluvio, o que un hacha de metal no puede haber flotado en el agua, o que una ballena o un monstruo marino no pudo haber tragado un hombre, o que Jesucristo no es el Hijo del Dios eterno, o que Cristo no pudo haber ascendido corporalmente al cielo, entonces tenga por seguro que esa persona no sabe lo que dice. En la actualidad muchos gnósticos se mueven en el campo de la ciencia y de la nueva era. La ciencia es conocimiento obtenido por observación. Por lo tanto, el hombre que dice saber todo acerca de algún tema está vanagloriándose de que ha visto y ha oído todo lo que hay que saber respecto a tal tema. Bueno, digamos que la ciencia se divide en diferentes departamentos: matemáticas, que tratan de la cantidad; la física, que trata de la materia y sus propiedades; la biología, que trata de la vida y sus fenómenos; la antropología, que trata del hombre; y la teología, que trata de Dios. En todas estas ramas de la ciencia o del conocimiento, ningún hombre conoce todo lo que puede ser conocido. Leemos en 1 Corintios 8:2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hay un conocimiento teórico que debe ser diferenciado del conocimiento práctico y verdadero. Cuando un hombre dice que sabe, pero en realidad tiene un simple conocimiento teórico, corre el peligro de volverse vanidoso, orgulloso, porque tal conocimiento lo ha envanecido, de acuerdo a 1 Corintios 8:1. Con mucha frecuencia somos más ignorantes de lo que en realidad sabemos o admitimos saber. La persona que se vanagloria en su conocimiento está llena de orgullo. Ese hombre satisfecho en sí mismo siente que su conocimiento está completo y a menudo es el primero en impartir instrucciones, pero es muy reticente a recibir instrucciones de otros. El uso que el Espíritu Santo le da al término envanecido en 1 Corintios muestra que en Corinto había muchos gnósticos o científicos, por así llamarles. En la sociedad gnóstica, en los primeros tiempos de la Iglesia, había dos escuelas de conocimiento que dirigían sus ataques al cristianismo. Sus discusiones giraban alrededor de la humanidad de Cristo. Enseñaban que Cristo era alguna especie de fantasma o espectro. El Espíritu Santo respondió a estos falsos dichos del gnosticismo presentando en esta epístola algunos hechos gloriosos y eternos que cada hijo de Dios puede tener con la seguridad del conocimiento intuitivo. Este conocimiento inspirado divinamente probará o confirmará nuestra fe en Jesucristo y en la palabra escrita.
Ahora, déjeme decirle, las palabras saber, conocer, conoció, etcétera, con sus distintas combinaciones, aparecen no menos de 39 veces en esta epístola. Aquí tenemos una epístola con conocimiento divinamente inspirado y por lo tanto es un conocimiento verdadero, auténtico y final. Ningún hombre puede envanecerse con este conocimiento porque no lo ha descubierto por medio de la lógica ni el uso de un laboratorio. Tal conocimiento no produce vanidad, sino por el contrario nos lleva a la humildad y a maravillarnos por completo. El Evangelio de Juan fue escrito para que podamos creer en Jesucristo y ser salvos de acuerdo al capítulo 20, versículo 31. Pero el propósito de esta epístola, primera de Juan, no es simplemente llegar a poseer la vida eterna por medio de la fe, sino también que podamos saber que la poseemos. La palabra saber, en capítulo 5 y versículo 13, viene del griego oida, y existe una diferencia entre las palabras ginosko y oida en el griego. Una sugiere progreso en conocimiento, y la otra sugiere conocimiento completo, o bien conocer perfectamente más allá de la posibilidad de la duda. La fe salvadora en Jesucristo le da al creyente una seguridad que nunca puede ser destruida. Algunos dicen que creen y califican a su fe agregando las palabras espero, supongo, pero 7 veces en el capítulo 5 de Primera de Juan encontramos estas palabras. Nosotros sabemos. El cristianismo, mi amigo, es una religión de certeza. El Hijo de Dios puede estar seguro de muchas cosas. Puede tener la seguridad respecto a lo que sucedió con sus pecados pasados, por ejemplo. En 2 de Timoteo 1:12, Pablo dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El cristiano puede estar seguro acerca de su presencia eficaz. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y nuevamente en 1 Corintios 5:1 leemos, porque si sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esto es tener una fe con conocimiento, una fe segura. Sin fe en Cristo no podemos tener vida. Si no sabemos que tenemos la vida eterna, ciertamente nunca podríamos disfrutarla por completo. Necesitamos saber con un conocimiento final y seguro de que tenemos vida eterna. Ahora, la fe que salva no es algo teórico que uno ha comprendido en el pasado. Quiero que observe la forma de la palabra creer en 1 de Juan 5:13. El texto no está dirigido a aquellos que han creído algo en el pasado, sino a vosotros que creéis. Es decir, a ustedes que poseen una fe activa en el presente. Tuvieron fe en el pasado, pero la siguen teniendo como una fe activa presente. La fe activa es una prueba de vida, y esto es lo que la epístola de Juan trae a cada verdadero hijo de Dios. Si su fe ha sido simplemente intelectual y no experimental y práctica, la epístola no tiene nada para decirle a usted. Es solo el Hijo de Dios el que tiene que saber que tiene vida eterna. Si usted tiene esta vida, entonces usted debe saber que la tiene. Esta es la clara y repetitiva declaración de la palabra de Dios. Ahora, hay creyentes que no tienen esta seguridad. Estoy seguro que hay muchos que son salvos, pero no tienen la seguridad de salvación. Esto sucede debido a muchas y variadas causas. Primero, puede ser debido a la mala salud. Creo que muchos son débiles en la fe porque están físicamente enfermos, por ejemplo, los que padecen un desorden nervioso, o aquellos que carecen de la clara enseñanza bíblica y se niegan a leer la Biblia y a orar y no tienen comunión con otros cristianos. Por lo tanto, no es extraño que sean víctimas de dudas y de temores acerca del destino eterno de sus almas. En 1 de Juan 5:13, el énfasis está puesto en el conocimiento intuitivo y experimental de que todos los cristianos poseen vida eterna.
Los maestros de la Biblia dicen que este texto es el versículo clave de esta primera epístola de Juan. Capacita al cristiano para discernir con seguridad su destino eterno. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Es usted salvo o no? Permítame ahora decírselo de manera diferente. ¿Ha recibido usted a Cristo como su Salvador? La primera epístola de Juan determinará esta cuestión vital. Pero recuerde que ningún inconverso está calificado para saber algo acerca de la vida eterna mientras esté muerto espiritualmente. ¿Quién espera que un hombre sordo pase la prueba del sonido? ¿Quién espera que un hombre ciego pase la prueba del color? ¿O quién espera que un hombre sordo asista a una conferencia sobre arte? Ahora, no nos será posible estudiar en esta lección todos los pasajes que contienen la palabra saber y su equivalente, pero he elegido solo algunos que tratan el tema de la seguridad convincentemente. Permítame leer 1 de Juan 2, versículos 3 al 5. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Si nosotros como cristianos estamos continuamente en posesión del conocimiento experimental de conocer a Cristo, entonces obedeceremos su voluntad. Los logros intelectuales nada prueban. Nosotros podemos probar que conocemos a Cristo solo si decidimos obedecerle. Si las palabras no están respaldadas por los hechos, entonces tal persona es un mentiroso, como dice el versículo 4. Pero la obediencia amorosa a la palabra de Dios nos da la seguridad de que tenemos más que un simple conocimiento teórico especulativo. Prueba que tenemos la vida eterna. Conocer a Cristo es amarle y amarle es guardar sus mandamientos. Solo cuando obedecemos la palabra de Dios, prueba que estamos en Él genuina y prácticamente. Leamos ahora en capítulo 3 y versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El amor por los hermanos es una prueba infalible de la salvación. Es la marca distintiva de una conversión genuina. La muerte espiritual es la condición del hombre por naturaleza. La vida espiritual es un nuevo estado en Cristo. El odio es normal para un inconverso, pero el amor caracteriza la vida del Hijo de Dios. Y así como el amor fraternal es una prueba concluyente de que tenemos vida, entonces el que tiene odio en su corazón permanece en muerte. En otras palabras, es un asesino de acuerdo a 1 Juan 3:14. Esta característica del amor sobresale, prevalece a lo largo de toda esta epístola de 1 Juan. Debe ser sorprendente ver a un cristiano actuar en contra de otro. Bien, usted dice que es salvo, aquí está una prueba. Aquí está una simple prueba por la cual usted puede realmente saberlo. 1 Juan 3:24. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Aquí podemos saber que permanecemos en Él y Él en nosotros, porque nos ha dado su Espíritu. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de amor. En Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si no tenemos un fruto de amor hacia otros, esta es una clara muestra de que nunca hemos recibido la vida eterna. Ahora, vamos a saber que tenemos la vida eterna si el Espíritu Santo vive en nosotros. Esto es lo que dice 1 de Juan 3:24 y 4:13. Ahora, permítame decirlo una vez más. Usted puede estar seguro de que es salvo si el Espíritu Santo vive en usted. Pues Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nuestro Señor prometió que Él enviaría el Espíritu para que more en cada creyente. Lo leímos en Juan 14:16. Y Pablo enfatizó el hecho de la habitación del Espíritu en 1 Corintios 3:16 y 6:19 y 20, diciendo,
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esta es la seguridad que podemos tener de que no hemos sido engañados por algún otro espíritu. En 1 de Juan 4:1 es una solemne advertencia. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si el Espíritu Santo vive en usted, entonces usted manifestará el amor de Cristo, como veníamos diciendo, y si usted no tiene el Espíritu Santo, no es salvo. Hay muchos falsos espíritus hoy que dicen ser el Espíritu de Cristo viviente, y muchos cristianos están encontrando extremadamente difícil notar la diferencia. Estimado oyente, Satanás es un imitador inteligente. Él ciertamente puede producir lo que se parece mucho a lo verdadero, de tal manera que las personas apenas pueden creer que no es lo genuino. Hay muchos Cristos hoy. He viajado por el país y he encontrado Cristos que están siendo alabados, predicados y enseñados en diferentes sectas, en diferentes movimientos juveniles, pero no es el Cristo de la Biblia. Lo repito, existen diferentes Cristos. Asegúrese de que su Cristo sea el Cristo de la Biblia y usted sabrá por la morada del Espíritu Santo que da testimonio a su espíritu de que usted es un hijo de Dios y de que el Señor Jesucristo es su Salvador. Y vuelvo a leer el versículo central de nuestro programa hoy, 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muchos años atrás conocí a Cristo por medio de una joven. Ella se convirtió más tarde en mi esposa. El día que ella me llevó a Cristo era Navidad y fue a las 3 de la tarde. Simplemente abrió la Biblia, me señaló un par de versículos, lo recuerdo muy bien, Romanos 10:13, y ahí leímos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquel día de Navidad yo invoqué al Señor, Dios cumplió su palabra y me salvó. Ahora, usted me pregunta cómo yo sé que soy salvo. Lo sé porque la palabra de Dios me lo dice, y no necesito nada más para convencerme. Y si alguna vez alguna duda apareció en mi mente en estos años, siempre pude regresar a la palabra de Dios, la cual dice siempre lo mismo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta no es una presunción, no es tampoco orgullo, es simplemente fe en la palabra de Dios revelada. Repito, hay muchos grandes textos bíblicos que nos dan la seguridad de la salvación. Por ejemplo, Juan 5:24, palabras del Señor Jesucristo. Él dijo así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios me dice que si creo en su palabra, pasaré de muerte a vida y tendré vida eterna, no porque yo la merezca. En Juan 10:27 el Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. En cierta ocasión un hombre me dijo: ¿puedo salir por mí mismo de su mano? Lo siento, amigo, el texto dice que nadie, y eso incluye a la persona salva, sin importar quién es o dónde esté. Juan 10:29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Dios quiere que estemos seguros de nuestra salvación. Y en la primera epístola de Juan, capítulo 5 y versículo 13, encontramos la razón por la cual fue escrita, para que podamos estar seguros de que tenemos vida eterna. No pierda el énfasis de este estudio, mi amigo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estimado oyente, le doy un consejo: lea toda la epístola.
tenga a mano su lapicera y subraye cada vez que encuentre la palabra saber o conocer. Esta es una epístola de seguridad. Estamos seguros de nuestra salvación porque Dios nos da esa seguridad a través de su palabra escrita. Podemos estar seguros de que somos salvos por la morada del Espíritu Santo en nosotros. Su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por supuesto, la evidencia de una vida fructífera. Ciertamente no somos todo lo que deberíamos ser, pero gracias a Dios, cada creyente no es lo que solía ser. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí son todas hechas nuevas. Le voy a repetir esa frase. Yo no soy el cristiano que debería ser, lo reconozco, pero gracias a Dios no soy el hombre que solía ser. Hubo cambios desde que Jesús entró en mi vida. Yo sé que soy salvo porque la palabra de Dios me lo dice y por la obra de Cristo y el testimonio del Espíritu Santo. ¿Está usted seguro de su salvación? Por favor, estudie esta corta epístola de Juan. Léala una vez al día y permita que el Espíritu de Dios traiga a su corazón la preciosa verdad de la seguridad de vida eterna. Es maravilloso descansar en las promesas de Dios. ¿Descansa usted en ellas? ¿Tiene usted la vida eterna? Si no es así, ¿confiará usted en el Señor Jesucristo para ser salvo en este mismo momento? Hágalo, confíe en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Y usted, querido amigo cristiano, duda si es salvo? ¿Usted dice que ha recibido a Cristo y tiene dudas al respecto de su salvación? Solo tome la palabra de Dios, incline su cabeza y agradézcale a Dios por salvarlo y descanse en la seguridad de lo que la Biblia dice. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro, el doctor Lehmann Strauss. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.